Hola, buenas noches. Somos alumnas de la Universidad Felipe Villanueva, cursando la licenciatura en Ciencias de la Educación. Mi nombre es Sandy Albores Ramírez y mi compañera Diana Mendoza Vázquez presentaremos el método humanista de la asignatura Psicología del Aprendizaje, con la docente, la licenciada Nancy Lagunas. El método humanista tiene como objetivo de estudio al ser humano. Sus temas básicos es la motivación y la personalidad, y su método es la psicoterapia. El paradigma humanista se ubica en la historia a finales de la Edad Media. Este reemplaza a la escolástica como visión del mundo hacia los fines del Renacimiento, presentándose dicho paradigma como alternativa al conductismo y psicoanálisis en los años 60. En este método humanista hubieron representantes importantes, como lo fue Abraham Maslow, Gordon Allport, Carl Rogers, Viktor Frankl. Veremos estas principales teorías de los representantes. El primero es Abraham Maslow. La teoría de Abraham Maslow era sobre la motivación humana, con la pirámide o jerarquía de las necesidades humanas. Es una teoría psicológica propuesta por Abraham, una teoría que habla acerca de la motivación humana. Maslow recogió esta idea y creó su famosa jerarquía de necesidades, además de considerar las evidentes agua, aire, comida y sexo. El autor amplió 5 grandes bloques, como los que vemos aquí, en forma de pirámide. El primero fueron las necesidades fisiológicas. Segundo, necesidades de seguridad y reaseguramiento. Tercero, la necesidad de amor y pertenencia, que viene siendo afiliación. Cuarta, la necesidad de estima, reconocimiento, y la necesidad de autorrealización, que es la necesidad de actualizar el sí mismo, el self. En esta orden, para Abraham Maslow, cada individuo posee en forma innata habilidades, capacidades y potencialidades. Abraham Maslow fue un psicólogo estadounidense, una de las figuras más conocidas de la psicología humanista. Compartió con otros psicólogos humanistas la propuesta de un sistema holístico, abierto a la variedad de la experiencia humana, y por tanto, él rechazó el uso de un método único para el estudio de esta diversidad. Propuso integrar al conductismo y el psicoanálisis en sistemas más amplios, y tuvo un gran interés por las personas humanamente excepcionales, lo que le llevó a una visión del hombre que muestra lo que puede llegar a ser y lo que le puede llegar a frustrar. El concepto central en la psicología de Maslow es la autorrealización. Para él era importante llegar a este punto. Las jerarquías de necesidades se describe a menudo como una pirámide, con los 5 niveles, como los que vemos aquí. Y los 4 niveles primeros, para Maslow, pueden ser agrupados como necesidades de déficit, y el nivel superior lo denominó autoactualización o motivación del crecimiento o necesidad de ser. La diferencia estriba en que mientras las necesidades de déficit pueden ser satisfechas, pero la necesidad de ser es una fuerza que continúa. La idea básica de esta jerarquía es que las necesidades más altas ocupan nuestra atención solo cuando se han satisfecho las necesidades inferiores de la pirámide. Las fuerzas de crecimiento dan lugar a un movimiento ascendente en la jerarquía, mientras que las fuerzas regresivas empujan las necesidades prepotentes hacia abajo en la jerarquía. Abraham Maslow rechazó las teorías de la motivación que partían de determinantes únicos de la conducta, proponiendo una teoría de determinantes múltiples jerárquicamente organizados en los siguientes niveles, que vemos en los siguientes apartados. En este último nivel, para Maslow era algo diferente,
Utilizó varios términos, como lo he dicho, y son las necesidades más elevadas. Se hallan en la cima de esta jerarquía y a través de su satisfacción se encuentra un sentido a la vida mediante el desarrollo potencial de una actividad. Maslow nos dice que si se llega a esta cuando todos los niveles anteriores han sido alcanzados y completados al menos hasta cierto punto, esto se le llama experiencia cumbre, que se siente cuando se alcanza una cota como el ser humano. En esta experiencia cumbre se identifica como la sanidad, la autorrealización y la creatividad. Estas experiencias son perfectamente naturales y nos enseñan sobre el funcionamiento humano maduro, evolucionado y sano. Maslow nos dice que cuando el proceso hacia la autorrealización se corta, aparecen reacciones desanimadoras, compensatorias o neuróticas, y la conducta se focaliza hacia la evitación, impidiendo el desarrollo autónomo. Maslow propone una concepción de la patología, relacionando la privación de los valores del ser con la aparición de determinadas alteraciones que él llama metapatologías y que entienden como disminuciones de lo humano. De esta manera, el método humanista aplicaba a Abraham Maslow. Hablaremos de este siguiente representante, psicólogo estadounidense Gordon Willard Allport. Nace en 1897 y muere en 1967. Para él, la teoría de la personalidad era fundamental y era una organización dinámica de los rasgos de una persona que determina cómo se comportará y su pensamiento. Él creía que este funcionamiento era algo relativamente poco importante para atender la mayoría de los comportamientos humanos, sino más bien estos están motivados por algo bastante diferente. Él definió dos formas de este funcionamiento, la fenomenológica y la funcional. La fenomenológica es algo que se experimenta, que se siente, que está compuesto por aquellos aspectos de las experiencias que percibimos como esenciales, cálido y central. Y la funcional se convirtió en una teoría de desarrollo por sí misma donde el self tiene 7 funciones, los cuales tienden a surgir en ciertos momentos de la vida, etapa o edad, como los vemos aquí. El primero es la sensación del cuerpo, de 0 a 2 años, la identidad propia de 0 a 2 años, la autoestima de 2 a 4 años, la extensión de uno mismo de 4 a 6 años, el autoimagen de 4 a 6 años, la adaptación racional de 6 a 12 años y el esfuerzo o lucha propia de 12 años en adelante. Gordon dice que una de las cosas que motiva a los seres humanos es su tendencia a satisfacer sus necesidades biológicas de supervivencia, el funcionamiento oportunista. Hablaremos acerca de Carl Rogers, otro representante influyente psicólogo en la historia estadounidense, quien junto con Abraham Maslow llegaría a fundar el enfoque humanista en psicología. Él define el aprendizaje como experiencial y siendo su experiencia la libertad y su logro del proceso de crecimiento en el cual las potencialidades se actualizan. Carl Rogers señala 3 condiciones fundamentales para el éxito de toda relación humana. En el ámbito educativo, Rogers nos dice que era importante el cómo interactúa el maestro y el alumno. Y estas 3 condiciones fundamentales para él eran la autenticidad, aceptación incondicional y la empatía. Propuso un aprendizaje significativo que tiene lugar cuando el estudiante percibe el tema de estudio como importante para sus propios objetivos. Y nos dice que cada persona vive en su mundo creado a partir de sus experiencias y que solo ella lo conoce, y que todo ser humano tiene un deseo natural por aprender, además de que el conocimiento no se puede transferir, se adquiere con la experiencia. Carl Rogers sacó un método terapéutico también para poder ayudar a esos pacientes
a llegar así mismos por el medio de la autocomprensión para el cambio del concepto de sí mismo, las actitudes y el comportamiento de ellos. Dio puntos esenciales o rasgos esenciales en esta terapia que podía llegar a aplicarse en los pacientes. Pero en el ámbito educativo, de acuerdo a Carl Rogers, nos dice que la educación democrática centrada en la persona debe ser. Y 4 puntos esenciales que nos habla acerca del ámbito educativo. El primero es que se busca que la persona sea capaz de responsabilizarse y de controlarse a sí misma en su aprendizaje. 2, que el ambiente educativo debe ser propicio para facilitar y liberar las capacidades del aprendizaje. 3, la educación desde una perspectiva global donde se toma en cuenta lo intelectual, afectiva e interpersonal. 4, el objetivo central de la educación es crear alumnos con iniciativa y autodeterminación. Y estos puntos que vemos en nuestras diapositivas también son consejos para poder llegar a las 3 principales conceptos que nos habló desde un principio Carl Rogers: la empatía, la autenticidad y la congruencia. Para él es importante porque sostiene que la crianza y sobre todo el papel de una madre es un factor básico para lograr una personalidad adulta, y que es importante que el ser humano nace con una tendencia realizadora que, si la infancia no lo estropea, puede dar como resultado una persona plena, abierta a nuevas experiencias, reflexiva, espontánea y que valora a otros y a sí mismo. Insiste en la importancia que tienen las actitudes y cualidades, y que sobre todo estos 3 principales puntos son esenciales en todo ser humano. Hablaremos el último representante, que fue Viktor Frankl. Su terapia humanista era de corte existencialista. Se centra en el ser humano y la búsqueda de sentido de nuestras vidas. Él buscó implementar la dimensión espiritual en la terapia psicológica. Denominó resiliencia a la capacidad de las personas para resistir y movilizarse ante la adversidad. Pero la personalidad no es una entidad estática, sino autorrealizable, en la medida que se compromete con el cumplimiento del sentido de su vida. Para Frankl, el self es el resultado de lo que el hombre voluntaria y libremente decide ser. La medida de la personalidad como un resultado del desarrollo, mientras que su formación toma su lugar. El desarrollo de la persona se da en la medida en que busque y comprenda el sentido último de su existencia, a través de los valores en nuestros crecimientos. Nuestra tarea fundamental consiste en desplazar la ansiedad que nos produce diferentes situaciones de la forma neurótica a la cognitiva. La formación de la persona se puede distinguir 3 tareas esenciales que se manifiestan de manera diferentes en sus distintas etapas. Para Viktor Frankl, una persona debe conocerse, ubicarse en el mundo y proyectarse. Frankl llama a persona aquello que puede comportarse libremente en cualquier estado de cosas, de tal forma que la persona es dinámica, es facultativa. Y para él la personalidad es el reflejo de la persona, que tiene un carácter, un temperamento y que puede oponerse a ellos, y es ahí donde radica su dinamismo. Estos 5 puntos que vemos aquí en la diapositiva habla acerca de cómo él entendía la educación, en cómo se podía transmitir los conocimientos. La educación ha de tender no solo a transmitir conocimientos, sino también a afinar la conciencia y desarrollo, la actitud, a la reflexión y el aprendizaje experimental. También toda acción unidireccional y meramente instructiva no es por sí misma educación. Él pensaba que el fin de la educación no solo son conocimientos y las nociones, o sea, los objetos del saber, sino que también la conciencia tenía mucho que ver
el sujeto del saber, y que el autoconocimiento y conciencia emocional era la logoeducación, y que la búsqueda del sentido último desarrollaría el sentido de totalidad y de trascendencia. De esa manera, Viktor Frankl veía el método humanista. Estas bases teóricas y filosóficas del método humanista es que toda técnica, toda ciencia, todo método implica un correlato teórico filosófico, es decir, un marco que le permite sustentarse y que la nutra de fuentes y bases explicativas. Así que consideramos que es necesario exponer brevemente cuáles son las fuentes teóricas filosóficas a partir de los cuales se desarrolla el humanismo y cómo la psicología, entre las principales fuentes del humanismo tenemos en lo que acabamos de aprender, que el existencialismo es el hombre libre de acuerdo a situaciones que lo obligan a comprometerse y tomar elecciones, y la fenomenología es la percepción que proporciona el conocimiento de todas las cosas, no como realmente son, sino como nosotros creemos que son. Siguiendo con el tema, vamos a hablar de las características principales del método humanista. La psicología por Abraham Maslow se basa en la creencia de que el ser humano debe ser considerado como un todo, aceptando que existen diferentes circunstancias o factores que afectan a la salud mental, como los pensamientos, las emociones y los comportamientos. Basando en 5 puntos principales, la primera dice: la corriente conductista, el modelo humanista en psicología, defiende que esta ciencia se debe de ocupar de la subjetividad. 2. La terapia humanista está centrada en la persona, es ahí donde aparece la figura de Carl Rogers. 3. El ser humano es un ser libre, se deben respetar sus libertades. La libertad de sus acciones se defiende mucho mejor. 4. El ser humano es un bueno por naturaleza, por lo que se debe proteger las tendencias a relaciones sociales. 5. El individuo debe ser aceptado por los demás tal y como es, con sus virtudes o defectos. Hablando del método humanista, de cómo se va a aplicar en la educación, integramos al niño de una manera afectiva y emocional. Le presentamos actividades donde sienten y reflexionan. Asimismo, creamos una retroalimentación sobre su pensar. Hablando del afecto educativo, tenemos lo que está la conciencia personal. Efecto educativo. Conciencia personal, algo innato y universal que está en todos y que es eso que distingue a lo bueno y lo malo para guiar la conducta. Autodesarrollo personal. Compromiso de una persona para pensar y decidir por sí mismo, adquisición de nuevas habilidades. Vocacional. Es un trabajo preventivo cuyo objetivo es proveer los elementos necesarios. Académico. Proyectos que se relacionan con niveles superiores de la educación. Y comportamiento. Cómo actúa un individuo en la vida, es decir, de la forma que procede. En la sala de clase realizaremos métodos de enseñanza tradicionales. 1. Aplicar un método de enseñanza específico para cada niño, tomando en cuenta su educación, sexualidad, relaciones interpersonales. 2. Basándonos en sus habilidades como persona, su estilo de vida, su identidad, sus actividades, pasatiempo y valores. 3. Ver sus objetivos como persona y humanos que van desde la sala de clase, su casa, su tipo de actuar, su innovación. También podemos ver ventajas y desventajas. La primera ventaja se centra en el alumno, que los alumnos tomen conciencia de sí mismos como estudiantes y hacer que desarrollen habilidades de aprendizaje. 2. Fomenta la individualidad. Se reconoce y respetar la individualidad en los hijos, la educación y valorar la preferencia de los hijos. 3. Alienta el aprendizaje. Contenidos, competencias y valores con la realización de tareas. 4. Contribuye a bienestar social. Es un factor que una persona necesita para poder subsistir y gozar de una calidad de vida adecuada. Las desventajas. La primera sería experiencia necesaria. La capacidad para demostrar resultados en un mercado
hipercompetitivo, es posible un cambio radical. 2. Estilo de aprendizaje. Forma de aprender la cual usted puede aprender y mejorar. 3. Énfasis grupal. Dar, realce, destacar o acentuar cosas en voz alta. 4. Falta de competitividad. Incapacidad de competir ni en precio ni en calidad. Para finalizar, hablaré de las características principales de Montessori. Es un método educativo alternativo basado en la teoría en el desarrollo del niño. Según María Montessori, los niños observan como esponja toda la información que requieren y que necesitan para la actuación en la vida diaria. Los niños aprenden a hablar, escribir y leer, cantar de la misma manera que lo hacen al gatear, caminar, correr, etc. Es decir, de forma espontánea, y antes de cumplir los 6 años de edad, simplemente tenemos que seguir los siguientes pasos. Deja que elija lo que quiere ser, observa al niño, no lo interrumpas en su juego, prepara cada rincón de la casa para que pueda ser autónomo y, muy importante, respeta su libertad, pero dentro de sus límites. Muchas gracias por su atención.